De este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, María Corina Machado. María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, María Corina, contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Vente que hay buena vida, luchemos por la libertad. María Corina, compartir estos minutos que vuelan en esta ventana de la libertad, que es Radio en la dirección de la producción y Lucha Caro. En la producción. María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, María Corina. Contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Arroba RCR750, arroba Venezuela, arroba Prensa María Corina. Y arrancamos. Hoy están teniendo lugar una serie de eventos que afectan a la nación venezolana. La nación con todas sus implicaciones. Territorio, gobierno, instituciones y por supuesto la población. Lo que estamos viviendo a lo largo y ancho del territorio venezolano es desgarrador en cuanto al grado de sufrimiento que está viviendo nuestra gente y producido además de manera intencional y sistemática por este régimen. Pero no es solo el daño sobre la gente, es también el territorio. Y me quiero referir hoy a un tema que durante toda mi vida pública, como servidora pública en la Asamblea Nacional, he asumido con una responsabilidad especial. Me refiero a la integridad territorial y en particular a los derechos de Venezuela sobre el territorio esequibo. Y lo digo porque hoy comienza un proceso que en la Corte Internacional de Justicia, a solicitud de Guyana, para que la misma dirima la controversia que desde hace más de 100 años existe entre Venezuela y Guyana. La posición de Venezuela ha sido siempre una sola. Todos los ciudadanos civiles y militares, todos los gobiernos, hemos defendido los derechos de Venezuela sobre el Esequibo y su fachada atlántica. Pues bien, Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro, primero como canciller y ahora como usurpador en la presidencia de la República, siguiendo líneas, instrucciones del régimen cubano, decidieron abandonar esa política, decidieron abandonar esa causa venezolanísima y venezolanista de defender nuestro territorio. Escuchen esto, Hugo Chávez dijo esto desde Georgetown, Guyana, el 20 de febrero del año 2004 y marcó un quiebre, un hito. Él dijo, el gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área. Con esto acababa con una política sostenida, insisto, por todos los gobiernos venezolanos, en el sentido de que no se autorizaba la explotación del territorio del Esequibo en tanto en cuanto existiera esa controversia. Pero no solamente eso, Hugo Chávez y Maduro le ordenaron a la Armada detener su trabajo de supervisión, patrullaje y cuidado de las zonas, las áreas marinas que son parte del territorio esequibo. Y con ello haciendo un daño enorme debido al valor estratégico que tiene esta zona para Venezuela, porque es nuestro acceso al Atlántico. Hoy, por lo tanto, queremos reafirmar que consideramos irritó ese proceso que tiene lugar en la Corte Internacional de Justicia, no reconocemos su jurisdicción sobre esta controversia, apelamos y reconocemos
al Acuerdo de Ginebra del año 66 y llamamos, muy especialmente lo hago yo, a todos los ciudadanos civiles y militares, los convoco a defender y ejercer y ratificar los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. No solamente entonces es el territorio, las instituciones siendo atacadas y destruidas por este régimen y también nuestra población. Y hoy quiero dedicarle toda la primera parte de nuestro programa a abordar lo que está ocurriendo en una zona del país que adoro, que admiro, que respeto profundamente y que es el estado Zulia. Y desde allí quiero hablar con dos venezolanos muy valientes en el terreno, reportando, informando, acompañando a la gente, denunciando el horror de lo que se ha convertido la vida en el estado Zulia. Voy a arrancar entonces con un gran periodista, joven periodista, que como les decía, está allá, él representa y desde allá hace corresponsal a una cantidad de medios desde el occidente del país, es Lenín Danieli. Lenín, gracias, todos te seguimos por tus redes sociales, en particular el día de ayer fue conmovedor cuando hablabas del grado, el número de médicos y de personal de salud que ya han fallecido en el estado Zulia. El horror, la humillación, la maldad con la cual el usurpador zuliano, el señor Prieto, está dañando a la sociedad del estado Zulia. Gracias por acompañarnos estos minutos y bienvenido contigo. Hola, saludos a ti y a toda la audiencia. Buenas tardes. Como tú comentabas, una situación preocupante en lo que se está viviendo acá. De hecho, el foco o la incidencia del COVID-19 en el occidente del país es mucho más fuerte. Según cifras oficiales, son un poco más de 800 casos, pero preocupa realmente la situación de los médicos, tomando en cuenta el número de ellos que lamentablemente han caído a consecuencia de esta pandemia, ¿no? Ya según cifras del mismo Colegio de Médicos, dejan ver que son 7 profesionales de la salud, 6 médicos y una enfermera que lamentablemente han muerto. Otros 4 profesionales otros 4 médicos están en unidades de cuidados intensivos y 47 están contagiados. Esto según cifras que dio hace poco Juan Carlos Velasco, quien es directivo del Colegio de Médicos de acá del occidente del país. En verdad es bastante preocupante porque desde el año 2015 el gremio de médicos y los profesionales de la salud en general, enfermeros también, han hecho recomendaciones a las autoridades de tomar medidas para recuperar el sistema de salud. Recomendaciones en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la dotación de equipos, a la dotación de insumos, pero lamentablemente en todo este tiempo no había ocurrido. Recientemente la presidenta del Colegio de Médicos, Dianela Parra, hizo un nuevo comunicado que no se diferenciaba mucho a los anteriores. El detalle que tenía adicional era que, por supuesto, ya estábamos en pandemia, ya habían varios casos de médicos contagiados y que solicitaban se solventara la situación en los centros asistenciales donde hay fallas en todos los ámbitos. De hecho, hay algunos hospitales que no tienen servicio de agua constante y esto es sumamente grave. Y no hablo solamente de los hospitales. Hace poco yo hice una nota sobre la situación del agua potable acá en el Zulia y hay personas que para tenerla inclusive recurren al trueque, cambian la poca comida que tienen disponible por algo de agua potable para poder tenerla en su casa y medio asearse. Se le hace muy difícil cumplir las normas que establece la Organización Mundial de la Salud, en las que se recomienda lavarse las manos de manera frecuente, mantener los espacios aseados, lavar la ropa de manera constante. Es realmente difícil para una comunidad o para un sector donde no les llega agua, en algunos casos, desde hace meses y años. Hay sectores que tienen hasta más de 2 años sin recibir servicio de agua potable. Es una situación bastante comprometida, muy difícil. Claro, Lenín, hay gente que nos está escuchando de otras partes del mundo, quizás no conoce las condiciones climáticas que hay en el Zulia, en particular en Maracaibo. Son unas temperaturas elevadísimas y desde luego se hace muy, muy complicado trabajar, atender en un hospital, etcétera, cuando ni siquiera tienes, por supuesto, agua, pero tampoco luz o ningún tipo de servicio complementario. Lenín, cuéntame un poco de ti. Tú has sido muy valiente, has estado junto a la gente, has explicado la verdad que el régimen claramente ha querido callar. ¿Has sentido tú
amenazas? ¿Te han perseguido de alguna manera? ¿Han intentado callarte de alguna manera? ¿Cómo ves el ambiente en ese sentido entre la gente allá en tu ciudad? Mira, un periodista sin amenaza es como una rosa sin espina, ¿no? Regularmente siempre ocurre. Lo que pasa es que yo trato lo posible de no prestarle atención. Hace poco pasó una situación con unos efectivos de la Guardia Nacional, no pasó a mayores, detuvieron durante un par de horas aproximadamente un comando, porque estaba grabando en el centro de la ciudad, que quería mostrar la situación en la que estaba el centro, están todos los espacios cerrados. Y bueno, entonces parece que son unas horas de seguridad, no permitían acceso, y bueno, tuve ese inconveniente, ¿no? Pero las amenazas siempre son frecuentes, pero la verdad es que nosotros tenemos que dejarlas a un lado y ponernos del lado ponernos de parte o del lado de la población, de la población que está necesitando que se le oiga, que se le escuche, que se cuente su historia. O sea, no te imaginas la cantidad de personas que están ávidas o necesitadas porque se difundan los problemas que tienen muchos de ellos. Por ejemplo, en los hoteles que habilitaron para albergar a los pacientes COVID-19, tanto sospechosos como los que tienen el virus como tal, hay una situación bastante preocupante allí, porque lamentablemente en esos espacios no hay las condiciones, y no lo digo yo, lo denuncian en reiteradas oportunidades los familiares de los pacientes, quienes tienen que llevar muchas veces los insumos y las medicinas necesarias para que sean atendidos sus seres queridos allí. Y por supuesto eso ha causado cierta molestia, porque las autoridades no admiten esta situación que está ocurriendo en los hoteles y moteles, porque no basta con ocupar un espacio, meter a la gente ahí y olvidarse de ellos, ¿no? Además una cosa, Lenín, o sea, no es solamente que están allí, que los han llevado voluntariamente para ser tratados, están allí secuestrados. Es decir, está el testimonio de un padre que trató de sacar a su esposa y a sus hijos y se lo llevaron preso. Sí, allá en Maracaibo. Es que es una lógica, es algo elemental e inclusive hasta instintivo. Y para muestra un botón, aquí cuando los apagones, bueno, que todavía hay, pero los apagones cuando eran fuertes de 10, 12 horas, hubo muchos que decidieron irse hacia otros estados del país donde los apagones no eran tan fuertes. O sea, en el reino animal, cuando las condiciones en el entorno donde tú vives no están dadas, tú emigras, y así está, y eso ha venido ocurriendo. ¿Qué está pasando en esos espacios? No hay las condiciones, la lógica o el instinto dice, no, yo me tengo que ir de aquí. Y ahí es donde está el problema, que muchos no pueden irse porque están allí, tienen que estar bajo resguardo. Lo que pasa es que hace falta porque podría hacerse, en otros países se ha hecho. Las personas que tienen el COVID pueden estar resguardadas en sus casas con vigilancia constante, con una visita médica frecuente. Eso se podría hacer. Lamentablemente está pasando otro inconveniente aquí, que quizás las autoridades no lo han tomado en cuenta, que es la parte de la diáspora y la misma crisis de la pandemia, que ha ocasionado que no haya disponibilidad de profesionales de la salud. Hay pocos médicos y hay pocos enfermeros en los hospitales. Entonces, hacer eso, por lo menos hacer que las personas se recluyan en sus casas y que sean visitadas por médicos de manera frecuente, es bastante cuesta arriba, tomando en cuenta que no tienen personal para hacerlo. Obviamente, pero la realidad es que estas son personas, imagínate tú, lo que tú dices, que han regresado del país desesperados porque han perdido todo, probablemente estaban en condiciones de economía informal y trabajo en la calle en otros países y se han tenido que venir en condiciones infrahumanas. Se han encontrado aquí un país que está literalmente en la subsistencia y además los han convertido en culpables, la forma como se han referido personas del régimen como si fueran casi, les han dicho, instrumentos biológicos, de guerra biológica, así mismo les han dicho, y las condiciones en que los tienen en espacios en Apure, en Táchira y en el Zulia es algo realmente inhumano, criminal, violatorio de toda dignidad y de todo derecho humano. Y hay que decirlo, y hay que gritarlo, y lo que está viviendo el Zulia hoy tiene que conocerlo Venezuela y el mundo. Es decir, esto es un crimen monumental contra una ciudad y contra un pueblo digno, alegre, fuerte, luchador, que obviamente no
no se va a rendir. Así que bueno, Lenín, te quiero agradecer muchísimo estos minutos. Quiero decirte que, bueno, espero que tú y tu familia estén bien, que se cuiden mucho, y con todas las personas con las que hables en la calle, dile que no están solos y transmíteles nuestro afecto, nuestro respaldo, nuestra energía y nuestra determinación a luchar para salir de este horror. No solamente el drama de la pandemia, sino el drama del estado de mafias y del crimen en nuestro país. Así que muchas gracias. Muy amable. Cuídate mucho. Cuídate Feliz mucho. Día, gracias. Lenín Danieri, amigos, desde allá, desde el estado Zulia, una de las zonas fronterizas del país que más está padeciendo el horror de esta tiranía y el dolor sistemático e intencional que le está causando a la sociedad. Pero está allí, como todas las voces de los venezolanos, que no nos vamos a callar hasta lograr nuestro propósito, que es la libertad plena y la recuperación de la soberanía y de Venezuela para los venezolanos. Vamos a una breve pausa y al regreso vamos a seguir hablando desde el Zulia, ahora con un gran líder político allá de Maracaibo, con una gran trayectoria gremial, empresarial y política, Gilberto Gudiño. Vamos a una breve pausa y regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, fases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana por rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y como les había dicho, esta primera parte del programa quiero dedicarla y compartir muy especialmente con los zulianos que están en el Zulia, que están en otra parte de Venezuela y que están alrededor del mundo. Si hay una zona del país donde uno ve el ensañamiento, es en nuestra frontera. El régimen ha buscado acabar con la vida de los venezolanos que trabajan dignamente generaciones, contribuyendo a la generación de riqueza y también a la soberanía del país a lo largo de todas nuestras fronteras, desde Amazonas, Apure, Táchira y por supuesto el Zulia arriba hasta La Guajira. Es brutal lo que está ocurriendo allí. Uno piensa en Maracaibo y era una de las 5 ciudades más prósperas,
más luminosas del hemisferio, de todo el área, digamos, por lo menos de América Latina. Y todo el mundo quería y soñaba ir a Maracaibo a divertirse, a vivir, a invertir, a generar riqueza. Y este régimen está empeñado en destruirlo, en quebrarlo. Pero ahí sigue de pie, a pesar de que no hay seguridad, de que no hay agua, que no hay luz, que no hay alimentos, que no hay medicina, pero sí hay criminales en el poder amenazando, dañando, humillando a la sociedad. Acabamos de hablar con Lenín Danieri, valiente periodista, residenciado en el Zulia, que cubre todo el área occidental del país. Yo quiero compartir hoy con un líder a quien estimo mucho, tiene una trayectoria importante gremial, porque fue presidente de la Unión de Comerciantes del Estado Zulia entre el 2014 y el 2017, tiene su propia, digamos, emprendimientos, y además un gran trabajo en el área, digamos, de la ciudadanía y la sociedad civil, con varias organizaciones que fue promoviendo para crear conciencia de lo que significa la necesidad de construir una nación, peso de ciudadanos, de propietarios. Y recientemente pues decidió asumir una responsabilidad y por la calle él me dio un proyecto político en 20 Zulia y estoy hablando con Gilberto Gudiño, líder allá en Maracaibo, y de verdad, Gilberto, gracias por acompañarnos hoy. Me encanta tener este chance de hablar unos minutos contigo. Bueno, muchas gracias, María Corina. Un placer estar contigo en tu programa y también quiero enviar mis saludos a todos los que nos están sintonizando por las diferentes vías en las que se puede precisamente contigo. Como tú lo dices, pues, las circunstancias, y como veía que lo estabas tocando con Lenín hace unos minutos atrás, las circunstancias de nuestra ciudad y de nuestro estado es muy compleja. Todos los que vivimos acá sabemos específicamente a qué nos estamos enfrentando. Y Lenín probablemente por resguardo no se atrevió, pienso yo, a hablarte del nivel de amenaza hoy día en una ciudad y un estado como el Zulia, especialmente por su rol como periodista, pero la realidad es que vivimos todos los días amenazados, no solamente por bandas criminales, sino también por todo un aparataje, un andamiaje que se ha venido construyendo, como tú muy bien lo has denunciado en reiteradas oportunidades, a través de un Estado criminal, un régimen criminal que se ha encargado de ir permeando todas las instituciones del Estado para convertirlas en espacios dedicados al apoyo y acompañamiento de las mafias organizadas en el país. El día de ayer veíamos en esta misma que una valiente zuliana, presidenta del Colegio de Enfermeras, Jania Salazar, era detenida. Tú le alertabas al país y al mundo de lo que estaba ocurriendo con Jania. Eso, ¿cómo está ella? ¿Has hablado con ella? Cuéntanos. Sí, mira, fue citada por el cuerpo del 6CPC, específicamente para el día de hoy. Esa reunión o esa citación, por decirlo así, venía enmarcada en diferentes elementos que generaban pues, ilegalidad inmediatamente en su intención, entre ellos que no se le indicaba a Jania, como es su derecho, cuál era el motivo de la citación para el día de hoy para su persona, quien, como tú sabes, representa, es la presidente del Colegio de Enfermeras del Estado Zulia. De hecho, debo decirlo y destacarlo, una valiente líder que se ha atrevido a denunciar las diferentes circunstancias que está viviendo y que está padeciendo el gremio de la salud en nuestro estado y que sabemos también se replica en todo el país. Esa citación se dio el día de hoy a las 9 de la mañana. Yo estuve en contacto con ella hasta principios de la mañana. Te debo decir en este momento que no tengo mayor información ante lo que pudo haber sucedido en esa cita. Tampoco te puedo decir si ella se presentó o no se presentó. Es una circunstancia que hasta este momento pues es muy oscura. Nosotros. Nadie duda que es un mecanismo a través del cual el corrupto y usurpador ustedes tienen en la gobernación pretende atemorizar y callar las voces, sobre todo que en estos días ha estado particularmente, digamos, clara y activa, alertando sobre el horror de las condiciones de salud en el Estado. Sí, eso es correcto, María Corina. Fíjate que aquí hay diversas circunstancias que están girando en torno al tema de la salud. Uno de ellos, evidentemente, es la falta de las herramientas de trabajo que requiere un sector como el de las enfermeras y un sector como el de los médicos para poder atender
los casos como heroicamente lo están haciendo. Es decir, aquí no tenemos, como todo el mundo sabe, como ya se venía denunciando hace muchos años en el país, no tenemos los insumos necesarios para poder atender enfermedades normales, comunes, mucho menos para poder atender una pandemia de este tipo. Entonces, ante estas circunstancias, ANIA venía o ha venido en reiteradas ocasiones denunciando la situación que están padeciendo sus enfermeras, sus agremiadas. Entonces, ante eso ya había recibido en varias oportunidades, de alguna forma, amenazas, ellos lo llaman simplemente avisos, que representan para ella una imposibilidad de poder desarrollar o accionar en lo que es el rol fundamental, que es desempeñar la representatividad de las enfermeras en el Estado. Entonces, ante esa situación, a ella en esas diferentes circunstancias se le ha venido, tú sabes muy bien, la has acompañado también con tu voz solidaria hacia ANIA, todo ese proceso la ha llevado a ella bueno, en primer lugar, entender que como ser humano, por supuesto que hay miedo, pero el miedo no es más que, y la valentía no es más que superar ese miedo. Y ella hace 6 días nuevamente volvió a indicarle ante los medios de comunicación que en Maracaibo y en el estado Zulia no seguíamos teniendo las herramientas necesarias para ellos desarrollar su trabajo. Entonces, ante esa circunstancia, entonces es amenazada con una situación el día de hoy y, bueno, simplemente violando no solamente su derecho a ejercer su rol como representante gremial, sino también su derecho como enfermeras a reclamar por las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo. Y ante las circunstancias, María Corina, disculpa aquí, ante una circunstancia donde el gremio de los enfermeros y el gremio médico es un gremio heroico. Es un gremio heroico porque está exponiendo su vida para poder atender a las personas que están viviendo y padeciendo estas enfermedades, que sabemos que en el caso de Maracaibo las cifras oficiales ya dicen estar cercanas a los 1.000 contagios, pero en una ciudad como Maracaibo y en un estado como el Zulia sabemos perfectamente que estas cifras no reúnen las condiciones para nosotros creer en ellas, porque lamentablemente aquí no hay credibilidad en los factores que ejercen los cargos gubernamentales de forma, como tú muy bien lo has dicho, usurpando esos espacios. Gilberto, hay otro, además de pedirte que por favor le hagas llegar a ANIA otra vez más mi cariño, mi fuerza, mi admiración y la de todos los venezolanos. Y yo sé que ella, como tú y como todos los zulianos, se crecen ante la adversidad de estas obras tan oscuras y dolorosas. No quería despedirme sin antes hablar un momentico de la universidad. También has estado muy cerca de lo que ha sido una persecución sistemática en todo el país, pero contra la Universidad del Zulia ha sido brutal. ¿Cómo está en este momento la situación en la universidad, tanto de sus autoridades, sus profesores, sus estudiantes? ¿Cómo está la situación allí en Luz? Mira, la situación de la universidad, no solamente del Zulia, sino de la universidad privada también en la ciudad, es una situación muy compleja, muy complicada, porque ya de por sí, previo a todo este proceso, estaban viviendo condiciones completamente adversas que les impiden poder desarrollar sus actividades en la forma en como deben o como su función les exige hacerlo. Tenemos un problema de movilidad en la ciudad y en el estado muy complicado que ha impedido que nuestros estudiantes puedan movilizarse de un espacio al otro para poder ver clases, pero a su vez también tenemos un profesorado que no reúne tampoco cada vez menos las condiciones porque ha sido degradado en su condición humana, en su condición profesional, y eso no les ha permitido poder seguir impartiendo pues, las clases como todos queremos que ocurra, porque este es un sistema que está encargado de ir desmontando los diferentes valores y principios que nos reúnen como sociedad, que como lo son el valor de la familia por un lado, el valor del trabajo por el otro, el valor de la educación también a su vez en consecuencia. Entonces todo este proceso es una circunstancia que nos ha llevado a tener una universidad en todos sus ámbitos, privado y público, que no está logrando poder, no solamente por el tema de la circunstancia de la pandemia, sino que la universidad cada vez ve más limitada su capacidad de acción, su capacidad de poder ejercer su rol natural. Prácticamente paralizada. Exactamente, está paralizada, y a su vez también te quiero tocar un elemento adicional al tema que sabemos que es salud, que es universidad, que es también la situación complicadísima que estamos teniendo en nuestro tema territorial, la soberanía del estado Zulia. El Zulia tiene 7 municipios que son fronterizos con Colombia,
Y en estos municipios están recabadas todas esas informaciones en diferentes ámbitos y han sido elevadas, y tú como líder también lo estás haciendo y estás ejecutando todo este proceso. Nosotros tenemos una circunstancia muy complicada. El Zulia y Venezuela se ha traducido actualmente en una especie de estado feudal. Nosotros volvimos a la era feudal, donde estamos partidos en diferentes pedazos, pero a diferencia de la etapa feudal, que teníamos un terrateniente haciendo uso o ocupando un espacio territorial determinado, ahora lo que tenemos son capos ocupando estos pedazos de tierra. Tenemos aquí circunstancias muy complicadas, por ejemplo, en Machiques de Perijá, donde tenemos, por ejemplo, la actuación del ELN, pero también se ha centrado dentro de estos espacios territoriales una actuación como el Cartel de Sinaloa. La gente que nos está viendo puede estar viendo en un momento determinado una serie de narcotraficantes, etcétera, etcétera, y a veces ni siquiera se imagina que eso está ocurriendo dentro del país. Se ha determinado que hay más de 400 pistas de aterrizaje clandestinas en el Zulia, que ni siquiera hay que decir clandestina, porque esto tiene el acompañamiento del propio Estado criminal. Todo el mundo lo sabe. Entonces, todo este proceso que viene conjugándose nos está llevando ¿a qué? A que en Venezuela no hay, en el Zulia no hay realmente un Estado, no existe realmente una proporcionalidad territorial basada en municipios, sino que aquí cada quien se ha tomado espacios territoriales para el uso, para llevar a cabo actividades criminales a través de la extorsión, a través del narcotráfico, a través de bandas criminales que están actuando aquí mismo en la ciudad de Maracaibo, y en consecuencia estamos viendo también choques territoriales entre los grupos que ocupan el Zulia con los grupos que ocupan el Táchira. Y es sorprendente que las personas todavía no estén enteradas al día de hoy que tenemos grupos como el ELN que se pugnan a nivel de armas con grupos como los Rastrojos en el Táchira por conseguir espacios territoriales. El municipio de Catatumbo está sufriendo esta circunstancia. 23 fincas completamente arrasadas para poder imponer ahí espacios para la ocupación de armerías, para la ocupación de espacios que le permiten a estos cuerpos criminales poder entonces actuar con libre, sin ningún tipo de dificultades, porque el Estado no existe. Entonces, realmente en Venezuela hemos llegado a una circunstancia muy compleja. Bueno, mira, Gilberto, me emociona mucho escucharte, tu claridad, pero sobre todo tu coraje. O sea, decir estas cosas por delante en el terreno, estando en el terreno, es lo que Venezuela requiere. Venezuela se defiende. Y lo que tú estás describiendo efectivamente es un país donde no hay control territorial, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay garantías a la seguridad humana, las más elementales, y por lo tanto no hay soberanía nacional. Y de eso se trata, y por eso le hemos planteado al mundo que la única opción que queda es la organización de una gran operación de paz y estabilidad que nos permita rescatar la soberanía nacional para poder salvar a los venezolanos, parar el sufrimiento y restablecer la noción de república en nuestro país. Pero es muy importante decirlo, como tú lo estás haciendo, mi respeto, mi cariño, mi fuerza. Cuídate mucho, mil bendiciones para ti, para tu familia, para todo el equipo de 20 Maracaibo, de 20 Mérida, de 20 Zulia, de 20 Mérida también. Y espero muy pronto poder estar allí con ustedes. Físicamente, espiritualmente estoy allá todo el tiempo. Los quiero mucho, Dios los bendiga, cuídense mucho. Amigos, era Gilberto Gudiño, líder de 20 Maracaibo. Vamos a una brevísima pausa. Al regreso vamos a estar hablando nada más y nada menos que con un gran experto en temas petroleros. Estoy hablando de Juan Fernández. Desde Miami nos va a estar acompañando al regreso de esta pausa contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas frutas, legumbres y verduras frescas y de primera calidad, acércate jueves, viernes y sábados en la mañana a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica y los jueves en la urbanización La Bonita en el municipio Baruta, porque se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita. Allí conseguirás productos del campo cultivados en los Andes venezolanos y muchos productos más a precios sin competencia, y puedes llevar la cantidad que tú quieras al mejor precio del mercado. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo. Porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y como les prometí, tenemos un venezolano de esos también ejemplares que todos le tenemos un gran afecto por su larga trayectoria como servidor público, como ciudadano y como activista, y aún en la distancia, su corazón y su concentración sin duda está aquí en Venezuela. Estoy hablando de Juan Fernández, gran conocedor del tema petrolero. Juan, a ti no hay que presentarte, toda Venezuela te conoce, tu trayectoria en la industria, pero además al frente de Gente del Petróleo, un momento crucial donde fueron la voz y, digamos, la esperanza de esa Venezuela que luchaba, que nos vimos representados en cada uno de ustedes. Lamentablemente, Juan, yo quisiera conversar contigo porque hoy me ha preocupado la decisión que ha adoptado la fracción 16 de julio, seguramente ya tú conociste, un voto salvado, a propósito del nombramiento, de la designación de unos nuevos directores para la Junta Ad Hoc de PDVSA.
pero la fracción 16 de julio aprovechó también para alertar sobre una serie de eventos que no se conocen suficientemente a nivel del público, que tienen que ver con PDVSA, con Citgo y en particular con una reciente emisión de bonos que emitió, o sea, que produjo, que colocó en el mercado esta empresa Citgo, que es 100% de Petróleos de Venezuela y de los venezolanos, por tanto. ¿Puedes darnos, por favor, tu visión de qué está pasando allí? ¿Cómo evalúas esto? Bueno, primero muchas gracias y qué bueno, ¿no?, que podamos conversar después de tanto tiempo y muy agradecido por esta oportunidad. Efectivamente, ¿no?, el tema de petróleo es muy importante para la situación de Venezuela en unas circunstancias donde el mercado petrolero, como tú bien sabes, está en un proceso de cambio muy significativo. Las empresas petroleras se están transformando en empresas de energía. Nosotros tenemos una cantidad importante de reservas de petróleo, pero tenemos que hacer que esas reservas de petróleo salgan del subsuelo, creen riqueza, bienestar para la gente, y ese es un reto que tenemos por delante, puesto que 20 años de esta supuesta revolución ha destruido pues, la capacidad que teníamos como país de producir petróleo, de tener gasolina para los carros, y además los errores que esta gente ha generado, pues las consecuencias las estamos pagando ahorita los venezolanos, como es el caso efectivamente de Citgo. También quería referirme a los nombramientos. Hoy se ha nombrado Horacio Medina, él es un compañero de nosotros de la industria petrolera, con calificaciones, digamos, para ocupar estas posiciones. Me contenta por él, tiene un reto por delante. Sin embargo, las otras dos personas yo desconozco sus capacidades, sus pericias en términos del negocio petrolero, y yo creo que estamos en una circunstancia en donde eso es clave para que el país sepa que las personas que ocupen estas posiciones tienen que tener los conocimientos, y en una circunstancia como la actual es muy importante que haya el consenso político de todos. Esto no es una estrictamente legal, sino de darle confianza al país. Lo que plantean los diputados de la fracción de 6 de julio es que los nombres, dos los supieron anoche y otros durante la sesión de hoy, y que pretendieron que así se aprobara sin que los diputados tengan la posibilidad de hacer su trabajo, que es verificar si las personas tienen sus credenciales. Así no se hacen las cosas. Sí, yo creo que eso tienen que entenderse que así no se debe de hacer, que hay que cambiar la forma, ¿no?, y el fondo, porque es muy importante. Bueno, pero con respecto al tema de las operaciones de Citgo, es normal que una empresa que esté en funcionamiento pues ocurra al mercado financiero para buscar recursos, siempre y cuando esos recursos sean más baratos que los propios, que además representen una capacidad para poder invertir y hacer negocios que sean productivos para la empresa. Sin embargo, en esta circunstancia de la última emisión que sacó Citgo, hay varias preguntas que yo creo que todos los venezolanos necesitamos que haya una respuesta, tanto por parte de PDVSA ad hoc como por parte de Citgo en cuanto a esta operación. Comenzamos, por ejemplo, diciendo que inicialmente esta operación se anunció que iba a ser por $750 millones para pagar un préstamo que se vence en el año 2021 de $630 millones y otros $120 millones para cubrir cuestiones operativas que suponemos que deben de ser parte de esta problemática que ha traído el COVID con respecto al negocio de refinación. Uno ya se pregunta por qué hay que hacerlo con tanta antelación. Bueno, eso es algo que debería de entenderse por qué. Bueno, el problema es que al día siguiente de esa nota de prensa salió otra diciendo que iban a ser 1.125 millones. Y entonces, caramba, eso uno dice, oye, ¿por qué esa variación tan significativa de un día para otro? Porque ¿qué circunstancia ha cambiado para que eso ocurra? Y entonces ahí empieza una primera duda. ¿Será que las estimaciones de caja de Citgo son que este año va a tener déficit de caja mayores? Y entonces, bueno, en la circunstancia que vive Venezuela, el país, este endeudamiento adicional se justifica, tiene razón de ser, es para proteger los activos que representa Citgo. Bueno, esas preguntas yo creo que no se han dado las respuestas todavía y me parece que es importante que se den. Lo segundo es, bueno, que el costo de esta operación, el interés del 7% es alto en comparación con lo que uno ve con ciertas empresas aquí. Hay una explicación que han dado la gente de PDVSA ad hoc comparándola con otras empresas del sector de refinación,
pero yo creo que allí está involucrado sobre todo mucho el tema del riesgo país. Eso es un elemento que está por detrás y además de, bueno, de toda esta circunstancia que hay con respecto a los juicios que se les están siguiendo aquí en los Estados Unidos por reclamos de las expropiaciones que Chávez y los incumplimientos de Maduro han hecho en relación a la situación de estas sentencias que ya están otorgadas. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque este financiamiento, a diferencia de los que se venían ejecutando anteriormente, que tenían solamente un disparador, estos papeles, estos bonos, cuando hay una circunstancia en donde la participación accionaria cambia y el control de la compañía pasa a manos de otro, entonces los que tienen esta deuda inmediatamente exigen que se les pague todo lo que está allí, ¿no? Que se recompre el papel, como se dice. Y en este caso, la mayoría de la deuda que tienen Citgo tiene una penalización, si se puede llamar así, del 101%. Estos papeles, como lo dicen las propias calificadoras de riesgo, tienen un segundo disparador. Ese segundo disparador se refiere a que dentro de los siguientes 90 días de que ocurra un cambio de participación en el control de la compañía, si las calificadoras de riesgo no responden de manera negativa, pues entonces no hay la necesidad de acelerar el pago. Eso uno puede decir, bueno, efectivamente es una ventaja que eso ocurra. Pero a la vez uno se pregunta, ¿por qué tengo que tomar yo esa decisión ahorita? ¿Qué estrategia está observando Citgo con respecto a estas situaciones que te acabo de mencionar, María Corina, relacionadas con Cristalex, con Conoco, etcétera, que tienen en la mira, obviamente, por esta decisión del alter ego a los activos que involucran a Citgo? Si hay una estrategia que sea elaborada de esta manera para prevenir que se desmantele Citgo y que haya la posibilidad de que con un cambio de participación por una medida de embargo que dicte un juez se mantenga la unidad física de Citgo y no se ocurra esta situación de catástrofe financiera, bueno, entonces uno dice, ¿por qué no la explicas? Porque yo creo que todo el mundo... Es que yo creo que el punto medular es ese. Es decir, los venezolanos tenemos derecho a saber. Claro. Y los venezolanos estamos hartos de la opacidad y de la corrupción, de las mentiras que hemos visto como política sostenida de este régimen y también de los escándalos que han surgido por parte de actores que se llaman de oposición. Y lo que no podemos permitir es que nos digan que un activo que tiene la importancia que tiene Citgo para Venezuela, y hay que entender, los venezolanos tenemos que entender lo que Citgo significa, no solamente por lo que cuestan sus refinerías, más toda la red de estaciones de servicio que tienen los Estados Unidos, sino por lo que significa estratégicamente para la colocación de crudo, la apertura de los mercados, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que existiendo un tema tan importante no se le explique a los venezolanos y no se le hable con claridad? Exactamente, porque yo creo que en esta circunstancia, a diferencia de cuando yo trabajé en PDVSA, que había, digamos, cierta normalidad en cuanto a la operación y que ciertas decisiones de negocio se manejaban, digamos, dentro de los niveles de autoridad que tenían PDVSA y tenía la relación con el ministerio, etcétera. Hoy en día estamos en una circunstancia muy diferente. Entonces no es solamente el tema de que la operación de Citgo esté bien, de que la estructuración de un financiamiento se haga, sino que el país está en una circunstancia que requiere de explicaciones. Y además todos sabemos que si Dios mediante salimos de la tiranía, de la dictadura, Citgo va a representar un activo muy importante, empezando por el tema de solventar la situación de la gasolina en el mercado interno, ¿no? Pero además está en una situación muy comprometida y yo creo que esto también es parte de las cosas que hay que decir claramente a los venezolanos, es que Citgo es un activo que está en un gran riesgo. Hasta ahora efectivamente se encuentra cubierto por una orden ejecutiva de la administración del presidente Trump, pero en este país hay separación de poderes y nosotros bien sabemos que la decisión de un tribunal priva sobre una decisión de una orden ejecutiva y Citgo es un activo que está sujeto a esa situación.
Mira, Juan, se nos ha acabado el tiempo porque quería darle por lo menos 5 minutos al final del programa al diputado Omar González, que ha estado al frente, como sabes, de la fracción 16 de julio, que fue quien planteó el voto salvado con relación a este nombramiento de estas personas en la directiva de BES ad hoc. Pero lo que te quiero pedir es que hagamos una continuación a esta conversación. Yo sé que tú sigues muy de cerca todo lo que está ocurriendo en estos temas y los venezolanos tenemos derecho a saber y a escuchar las distintas posiciones y a exigir. Ese es el cambio que viene en la nueva Venezuela. Servidores públicos que rinden cuentas y ciudadanos que exigen cuentas. Así que te agradezco muchísimo estos minutos que volaron. La semana que viene conversamos nuevamente. ¿De acuerdo, Juan? Seguro. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, y Juan. encantado. Cuídate muchísimo, saludos a tu familia, espero que estén todos bien. Tú, como toda la gente del petróleo y como todos los venezolanos que están alrededor del mundo, con su corazón aquí en Venezuela y preparándonos para ese país que vamos a construir, en la cual no van a existir empresas públicas que rinden beneficios para quienes están ejerciendo cargos en el gobierno, sino vamos a tener una cantidad enorme de empresas de todos los tamaños, empresas privadas, nacionales, internacionales, que van a pagar sus obligaciones y así, junto a los impuestos y demás obligaciones, tendremos un Estado al servicio de la sociedad, no uno que se paga y que se da el vuelto. Y eso es uno de los grandes cambios que estamos persiguiendo en nuestro país. Quiero saber si ya tenemos al diputado Omar González para estos últimos minutos. César, ¿está en la línea? Sí, está en línea. Omar, gracias, discúlpame que nos quedaron solo 5 minutos. Estaba hablando con Juan Fernández, no sé si escuchaste su planteamiento con relación a todo lo que ocurre con Citgo. Quisiera pedirte si nos puedes dar en una pastilla de 2 minutos lo que fue el planteamiento de la fracción 16 de julio con relación a este tema y la información que ustedes están exigiendo a la Asamblea Nacional y al gobierno interino. ¿Me escuchas? Creo que Omar no está allí. César, ¿está Omar? Omar González está conectado, pero no me está contestando. ¿Será que no me escucha? Yo estoy viendo a Juan Fernández en línea. ¿Puedes intentar comunicarte con Omar González? Por favor, dale. Ok, llámalo rapidito. Mientras tanto, yo también quería hablar con Omar un tema que ha generado mucha preocupación en la sociedad venezolana en los últimos días. Se dio a conocer por parte de varios partidos que llaman el G4 y sus aliados un planteamiento sobre condiciones mínimas para procesos electorales. Yo voy a comenzar por ese concepto. Los venezolanos no queremos nada mínimo. No queremos conformarnos con las migajas o las concesiones que la tiranía pueda otorgar para dar una ficción de ejercicio democrático. No queremos nada mínimo. Queremos libertad plena. No estamos dispuestos a más farsas ni ser utilizados de comparsas a operaciones diseñadas en Cuba y con los aliados criminales de este régimen para mantener el mismo en el poder. Son 29 elecciones, son 15 referendos en estos 22 años. ¿Cuál parte creen estos partidos que los venezolanos no hemos entendido? Aquí no se trata de decir que sí, que nos muevan un centro de votación para acá, o que me pongan un rector de tal manera, o que lo designe uno u otro. Estamos hablando de que en Venezuela no hay soberanía nacional. Estamos perdiendo el territorio. Desde el Esequibo, hoy en amenaza, en riesgo en la Corte Internacional de Justicia por responsabilidad directa de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, hasta el Zulia, donde, como nos estaban conversando hace unos minutos, los grupos criminales se pelean y se reparten el suelo venezolano. ¿Dónde están en esas condiciones mínimas que plantean estos partidos el ejercicio de la soberanía nacional en el país? ¿Cómo creen ellos que van a ir a votar con esas condiciones mínimas los ciudadanos que están allí en la Sierra del Perijá o en La Guajira o en Paria o en el sur de Bolívar o en el corazón de Venezuela, en Guárico, donde la guerrilla se pasea?
¿Cómo creen ellos que los venezolanos que no tienen qué comer, que no hay gasolina, que no se pueden movilizar, pueden ejercer libremente el destino, su soberanía nacional, su soberanía popular? Si no hay soberanía nacional, no hay soberanía popular. Entonces el problema no son condiciones mínimas de que si me cambian o no el diseño del Consejo Nacional Electoral o las cuotas que se reparten entre los partidos. Mientras los medios de comunicación, el dinero, las armas, el territorio estén en manos de las mafias, aquí no puede haber un proceso electoral que refleje libremente el deseo de los venezolanos. Y claro que queremos votar. No caemos en chantajes que nos dicen que es que nosotros no queremos la vía electoral. Por Dios, años de mi vida le hemos dedicado a organizar a la sociedad para que defendiera su derecho y pudiera participar y elegir su futuro. Pero no es votar, es elegir. No es ser parte de una farsa, de una ficción. Es ser parte de una realidad. Así que hoy está más claro que nunca que el tiempo de la ingenuidad, de la indiferencia o la ignorancia, como le hemos dicho, se acabó. El tiempo de esa inocencia se acabó. Aquellos que estén planteando ir a un proceso electoral con el régimen en el poder son parte de la estrategia, de la operación y del propósito de esta tiranía, que es mantener a Venezuela de rodillas y ocupada, porque hoy Venezuela es un estado fallido y es un país ocupado, y así no puede haber elección alguna. Así que yo sí quiero decir con toda responsabilidad que me siento horrorizada de que se haya planteado ese documento públicamente suscrito por esos partidos, pero peor aún, que se haya planteado como un acuerdo hoy en la Asamblea Nacional. Lamento mucho no haber podido hablar esto directamente con el diputado Omar González, porque la fracción 16 de julio se negó a dar su voto a favor de este acuerdo, como se negó a dar su voto a favor con un voto salvado y muy bien justificado en el caso de las designaciones de la Junta Directiva de PDVSA. Es un momento en el cual los venezolanos tenemos derecho a exigir. Si queremos que las cosas sean distintas, hay que hacer las cosas distintas. Y el cambio fundamental tiene que ver con los valores, en defender la verdad y defender la justicia. Y no aceptar términos medios entre el mal y el bien, entre la justicia y la corrupción, o entre la verdad y la mentira. Y de eso se trata. Esta lucha es eminentemente existencial y ética, y por eso la vamos a ganar. Pero para eso hay que mantenerse aferrado a la verdad y a los principios. Así que mi respeto a los integrantes de la fracción 16 de julio y mi llamado a la conciencia a cada uno de los ciudadanos para que exijamos que siempre, siempre conozcamos y prevalezca la verdad. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día y los espero el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.